basa, ¿verdad? El amor se basa en el amor de Dios que tenemos aquí hacia nosotros. Y esto lo tenemos en los versículos del 7 al 19. En tercer lugar, tenemos que el amor es incompatible con el odio. Versículos 20, 21, y esto alcanza al primer versículo del capítulo 5 de esta carta de Juan en el capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4. Así que ahí lo tienen, este es el bosquejo, espero que ya lo hayan anotado, o si no le hacen ahí un screenshot, porque la voy a quitar. Así que ahí lo tienen. Vamos a regresar. Ok. Así que, pues miren ustedes que espiritualmente hablando, mis queridos hermanos y hermanas, los cristianos nos encontramos a menudo en una posición de incertidumbre al enfrentarnos con diversas doctrinas y enseñanzas religiosas que todas, hermanos, hermanas, todas, estoy hablando de la iglesia enfrente, estoy hablando de incluso denominaciones protestantes, en cualquiera de esos vehículos en los cuales usted siga, ¿verdad? En la vertiente protestante, todas pretenden ser verdaderas. Así que los creyentes, hermanos, debemos poder distinguir las que son bíblicamente sanas de las que no lo son. Hermanos, no debemos aceptar, ojo, no debemos aceptar algo como cierto sin primero probarlo. ¿Para qué? Pues para ver si cumple. En este caso, con la aprobación de Dios. Y ha de pasar una prueba, y la prueba ha de ser a través de este filtro, del filtro que son las escrituras. Y si no pasa la prueba, los cristianos debemos descartarlo como falso y sobre todo advertir también a otros. Pero, si pasa la prueba, de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios, los creyentes entonces debemos aceptarlo y apoyarlo de todo corazón. Así que vamos a comenzar con la lectura de la primera parte de este capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 6. En esta ocasión voy a leer la traducción Reina Valera 1960, que a la letra dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, que es Jesucristo, ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos del mundo. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, tenemos en el versículo 1 la amenaza de los falsos profetas. Y permítame entrar al tema a partir del versículo 24, el último versículo del capítulo anterior, del capítulo 3, en el que el autor San Juan nos dice que la seguridad cristiana es concedida, ojo, por el Espíritu. Y tenemos con que, vaya usted allá a su Biblia, en el versículo 24, vamos a leer todo el versículo, pero en la parte B, note que la palabra espíritu está con mayúscula. Eso es muy importante que usted lo detecte a lo largo de todas las escrituras, porque es ahí donde usted va a saber que está hablando la palabra de Dios del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, porque tenemos también la palabra espíritu con minúscula, que ese es un espíritu que no viene de Dios. Y dice el versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha, que nos ha dado. Ese ya lo recibimos. Entonces, la necesidad de probar a los espíritus surge del hecho de que muchos falsos profetas habían salido al mundo. ¿Cuándo? En el tiempo en que Juan está presentando esta carta a sus amados. Ahorita vamos a ver. Y ya habían engañado a muchísimas personas, estos falsos profetas. Por eso viene Juan a advertirlos. Habían engañado a muchísimas personas. Hermanos, esa es una circunstancia que lamentablemente en nuestros días no ha cesado. Y la mención del Espíritu en este capítulo 3, versículo 24, hace que el apóstol Juan vuelva a considerar las doctrinas heréticas que falsamente pretenden ser de inspiración divina, ya que la posesión del Espíritu Santo también puede ser imaginaria. Esto es muy delicado, hermanos. Es imaginario, es gente que cree que tiene el Espíritu Santo. Es una posición ilusoria. Hermanos, hermanas, hay personas que solo creen que tienen el Espíritu Santo. Y cuidado, porque también, recuerde usted Santiago 2:19, que también los demonios creen y tiemblan. Por lo que la mención del Espíritu que nos ha dado Juan plantea la interrogante de saber quiénes son los verdaderamente inspirados y quiénes los que falsamente proclaman ser investidos del Espíritu Santo. Y esta es la segunda vez que Juan ataca directamente a los falsos maestros. Lo hizo en esta misma epístola, en el capítulo 2, anótele para que lo tenga ahí como referencia, que ya hemos estudiado anteriormente. El capítulo 2, en los versículos 18 al 29. Capítulo 2, versículos del 18 al 29. Y cabe hacer mención, amados y amadas, que en el Antiguo Testamento, claro, claro que hay referencias a falsos profetas que recibieron sus mensajes de fuentes que no eran divinas. Ojo, sí eran espirituales, pero no eran de Dios. Fuentes, les voy a dar unas citas, mire usted. Tenemos en Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Vamos a ir a esa lectura porque es muy interesante para que tengamos completo el apunte. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, mira, muerto, muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto. ¿Qué les parece, hermanos? También en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 22, también ahí se refiere a los que hablan de parte de Dios y que no se cumplía lo que decían estos profetas y supuestamente lo que Dios les decía que no se cumplían. Y nótese, hermanos, que dice la Escritura que por lo regular estos profetas hablaban con una presunción y con una jactancia de sí mismos y repito, eso no está muy alejado de lo que sucede hoy día, de no darle gloria a Dios y de ser yo, porque yo recibo ese mensaje de Dios. Eso estaba sucediendo allí.
en Deuteronomio, lo tiene usted ahí, en Deuteronomio 18, 22. Entonces, ¿qué les tocaba a esos falsos profetas? Pues lo que dice Deuteronomio 13, del 1 al 5a, muerte. Recordemos a Pablo por un momento, que también habla de este problema y lo hace en Efesios 12. Cuando dice, recuerda usted que dice Efesios, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? Sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Y sabe, debemos prestar atención no solamente al contenido de la profecía que nos está presentando Pablo, sino también a su origen. Porque para poder entender el problema presentado en este pasaje, hermanos, tenemos que tener y considerar otros pasajes parecidos. ¿Y como cuál, hermano? Bueno, pues podemos ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 10, Pablo menciona lo que se necesita, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para tener una prueba, para tener un discernimiento, y nos habla del don divino, ¿de qué? Del discernimiento de espíritus. Y ese don, hermanos, consiste, pongan mucha atención en esto, en tener la habilidad de distinguir entre una manifestación verdadera del Espíritu Santo y una manifestación, ojo, falsificada, número uno. Y número dos, satánica. Porque Pablo tenía en mente manifestaciones por medio de hombres que pretendían ser portavoces de Dios. Y también hay varios ejemplos en las Escrituras. Nada raro, ¿verdad? A lo que está pasando en nuestros días. Así que recordemos que en esta misma carta de Primera de Juan, en el capítulo 2, en los versículos del 20 al 27, indica, hermano, usted y yo, que cada creyente tiene la obligación de probar la unción del Espíritu Santo para determinar si es de Dios. Y ahorita vamos a ir a la parte de cómo probar, ¿no? Entonces, vale la pena que usted anote para que medite en ellos muy, muy seriamente, porque se va a poner feo el asunto cuando pasemos a la segunda parte. Que tenga en cuenta el capítulo 2 de esta primera carta de Juan, los versículos del 20 y 27. Y yo le recomiendo en particular mucho la traducción al lenguaje actual. Incluso tenemos la traducción Biblia hispanoamericana que recomendó el pastor César hace 8 días, que como bien dijo, que no es una Biblia católica, que es una Biblia que contiene los libros deuterocanónicos y que es de uso católico. Entonces, les recomiendo que usen diferentes traducciones para un mejor entendimiento. Y sobre este asunto, hermanos y hermanas, con mucho respeto lo digo, es preciso tener un espíritu de discernimiento cuando las personas pues toman posiciones extremas y pues sí, se tiene que decir cuando hablan en lenguas, ¿no? Y de verdad, hermanos, que no estoy presentando ninguna postura cesacionalista, pero sí que seamos sensibles, ¿verdad? Y atar cabos. ¿De qué? De las personas que lo hacen y las iglesias en las que se hacen. También incluso cuando se hacen sanidades que exaltan al predicador en vez de glorificar a Cristo. Cuando hay caídas, cuando hay convulsiones en el espíritu, esa risa santa, que no tienen el propósito de dar gloria a Dios. Cuando algunas personas buscan autoridad para sí mismas, que fingen ser usados por Jesús, por el Espíritu Santo, o cuando dicen poseer un conocimiento especial, y esto no es más que una forma, hermanos, esto es un gnosticismo disfrazado. Esto es una forma de querer tener una relación especial con Dios, que sí la tenemos, y la tenemos porque somos hijos de Dios, porque tenemos una nueva nacionalidad, tenemos
somos embajadores de Dios. Hermanos, el ambiente, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es Juan hablándole a estos amados. El ambiente de los cultos que se daba en el primer siglo era muy diferente al ambiente de los cultos del día de hoy. Y si usted ya lo sabe y si no lo sabe, se habla de la iglesia primitiva, si lo ha escuchado usted ese término, precisamente porque es la iglesia del primer siglo, es por eso que se le dice primitiva, no porque sea antigua o porque sea de una cuestión que no sea actual, ¿no? Es porque es del primer siglo y la forma en que se daban los cultos eran muy diferentes. Los cultos eran informales, ¿no? No tenían una estructura formal o podría decirte hasta rígida, ¿no? Porque pues imagínate hoy tenemos iglesias donde hay 2 o 3 cultos que si no hubiera un orden y que si se le diera el uso de la voz a todas las personas, pues no se acabaría el culto y no podríamos pasar al siguiente, ¿no? Pero estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Entonces los que visitaban el culto tenían la libertad de poder hablar, de poder participar y opinar a la hora de los mensajes y de poder hacer intervenciones. Y ahí era donde presentaban sus falsas posturas, incluso de carácter demoníaco. Entonces es ahí donde Juan está advirtiendo a las iglesias de ese primer siglo acerca de tales personas y hoy viene a advertirnos también a nosotros. Entonces fíjense cómo Juan comienza el capítulo 4 con la palabra amados, amados. Esa palabra la va a volver a utilizar en el versículo 7, amados. Esta palabra es un término íntimo que sirve para llamar la atención de los lectores de Juan, a quien les está escribiendo esa carta. Y que providencia del Espíritu Santo era dirigida ahorita a los que estamos aquí, ¿no? Entonces es llamar, amados, amados estudiantes del ITI, tengan atención, los amo, me preocupo por ustedes, porque es un asunto muy delicado que tenemos que considerar. Les dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y no creáis a todo espíritu se puede traducir de una mejor manera como dejen de creer, dejad de creer. E indica que es evidente entonces que algunos ya se habían dejado llevar por los espíritus de error que habían estado difundiendo estos sujetos. Repito, sucede lo mismo en la actualidad. Dios, hermanos, nos ha dado su espíritu para guiarnos. ¿Cómo es eso? Lo acabamos de ver en el versículo 24 del capítulo 3. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. Pero hermanos, hay otros espíritus en el mundo y esos espíritus buscan confundirnos. Por lo que los fenómenos espirituales que se manifiestan en la iglesia, no todos, amados y amadas, deben tomarse como que vienen de Dios o ser validados a la ligera, porque siempre va a existir la posibilidad del error y del engaño, porque nos dice Juan, no creáis a todo espíritu. Por eso hay que probar los espíritus. Y entonces, la pregunta válida es, oye, hermano Héctor, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para probarlos? Pues la respuesta es tomando en cuenta su origen, tomando en cuenta su propósito y quién los profesa. ¿Quién los profesa? Porque, pues, quien los profesa, si lo hace para su gloria, si lo hace para su jactancia, si lo hace como que yo soy el ungido, como que Dios está hablando a través de mí, como los ejemplos que nos está poniendo incluso desde Deuteronomio, hermano, pues es que es evidente, ¿no? Que el Espíritu te está diciendo si vienen de Dios o no. Quien los profesa lo hace para su gloria personal o para la gloria del reino o para la gloria de la iglesia, de Cristo, del cuerpo. Es diferente, ¿no? Por eso repito, no estoy presentando una posición cesacionista de los dones del Espíritu.
Lo vamos a explicar detenidamente. Dice, no creáis a todo espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que no acreditemos, que no aprobemos a cada espíritu como que venga de Dios, ni aceptar como verdadera cada proclamación simplemente porque el que la está diciendo, el que está hablando, pretende hablar bajo una inspiración divina. ¿Ah? Porque es posible que esa inspiración venga de una fuente distinta a Dios, que sí sea espiritual, sí, ok, está bien. Sí, no lo negamos, pero espiritual con minúscula. Tenemos que tener cuidado. Fíjese que la frase probad del griego es la palabra dokimazo. Anótela con K, D de dedo, O de Omar, K de kilo, I latina, M de mamá, A, Z, O. Dokimazo. Y es la palabra 1381 de su diccionario Strong. Le recomiendo ampliamente que tenga usted su diccionario Strong porque es ahí donde eh, eh, pues puedes tener tú la claridad, ¿no? Recuerdo algunos de los pastores que decían, el Strong es para limpiarse las chinguiñas. Con mucho respeto lo digo porque es ahí donde pues ya no te comes cualquier cosa, ¿no? Es ahí donde viene el original del griego, del arameo, del hebreo, y pues ahí donde viene la realidad de la palabra. Dokimazo significa someter a prueba, probar, examinar con el fin de decidir. Fíjate, es muy profunda la palabra. Entonces tú vas a doquimazo esos espíritus. ¿Por qué? ¿Porque eres un juicioso? No, porque te lo está diciendo la palabra. Nos insta a examinar si los espíritus son de Dios, y si son de Dios, significa buscar su autenticidad, ¿no? Y con esto no digo que, repito, que estemos ahí de juiciosos, que estemos ahí todo viendo, oye, sí será, no será. Pues, o sea, ¿saben qué? Que no seamos duros de corazón, sino solamente obedecer la palabra, que nos manda a probar. ¿Por qué nos habremos de enojar, no? O sea, ¿por qué se enoja el hermano si está dando una clase y que se esté viendo si son correctas las citas? Pues porque sencillamente, pues así le hicieron los hermanos de Berea, ¿no? Entonces no se trata de un pensamiento o de una doctrina que vengo aquí a decirles y que estemos juzgando todo. No, hermano, se trata solamente con cumplir lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, el verbo probad es el mismo que se usaba para es el mismo que se usaba para probar metales y que se sigue usando a la fecha que se prueba el metal. Entonces, se doquimazo los metales para determinar su genuinidad y su pureza, así como se prueba el oro, ¿no? Como se prueba la plata en estos lugares a donde se empeñan las cosas. Pues ahí definitivamente ven si es oro, pues te dan la cantidad que corresponde al oro. Y si no, pues hasta te lo avientan en la cara, pues a quién tratas de engañar, ¿no? Igual sucede con la plata. Entonces significa ponerlo a prueba, digamos, como examinar su autenticidad o la veracidad, como repito, este metalúrgico que hace con los metales. Entonces, probando los espíritus, ¿verdad? El creyente puede mantener, y lo digo en el buen sentido de la palabra, puede mantener su supremacía y su responsabilidad personal en medio de estos poderes, ¿no? Lucas emplea esta misma palabra, probad, doquimazo, en relación, fíjense, hay un pasaje en Lucas 14:19, eh, ya verán ahí de qué se trata, pero lo comento, es de unos bueyes que dijo que el que los había comprado los iba a probar, ¿verdad? Y que por eso no iba a ir a la boda. Sobre eso versa el pasaje. Dice Lucas 14:19, he comprado 5 yuntas de bueyes y los voy a probar, los voy a doquimazo, ¿no? Así es como nos manda Dios a que probemos los espíritus. Esta palabra también se utiliza en pasajes como en Romanos 12:2, que habla sobre probar la voluntad de Dios
bueno, ahí hay que ver ahorita, vamos a leerlo porque este es un versículo de cabecera. Eh, Romanos 12, versículo 2. Vamos a ver. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahí lo tienes, ¿verdad? Para que se entienda mejor, porque si no, me van a decir, ¿cómo que andas diciendo que tenemos que andar ahí juzgando al Señor? No, no, no. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después también tenemos, eso fue Romanos 12:2. Y luego también tenemos a primera carta a los Corintios, capítulo 3. Esa, vamos a leerla también. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, que dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la doquimazo, ¿no? Ahí lo tienes. Y también la última cita que les doy es en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, y la escritura habla de probar la obra de cada uno, probar doquimazo el corazón. Ahí está, de seguir, probar todas las cosas. Tenemos que comprobar que vengan de Dios, porque si no, entonces nos vamos con cualquier vana doctrina, ¿no? Hay que probar antes de aceptar. Fíjese, Mateo 7:16, Mateo 7:16, ¿qué nos dice? ¿Se acuerda usted qué dice? Que por sus qué, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por eso a cuánto hermano, hermana, los han defraudado incluso pseudo hermanos en la fe, ¿no? Que los han llevado al baile con negocios turbulentos y con cosas que debimos haber tenido, pues, más doquimazo, ¿no? Con el tiempo, ¿verdad? Probarlos, ¿no? Muy bien. Pasamos al inciso C de esta primera parte del capítulo 4. ¿Cómo vamos, hermanos? Porque aquí los veo, yo no, hay 39 más, pero aquí vamos bien, dedito, así. Este ejemplo, maestro, que tocó último de hermanos que defraudan a hermanos, por eso es importantísimo probar. Por eso no a todos los que nos piden de comer o dinero o ayuda se les da. No se les da a todos. Aunque nos dé pena, pero no. Los que pueden trabajar, que trabajen. Así es, así es. Bueno, Este, ¿vamos bien? Eso es, dedito arriba, muy bien. Bueno, si no, pongan su carita o pongan su queja allí a la administración. Y ya el pastor Alejandro nos pondrá ahí un fuchi o a ver ahí qué nos hace el pastor. Muy bien, vamos a ver el inciso C que tenemos sobre esta primera parte y habla de el triunfo sobre los falsos profetas. Somos más que vencedores, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y bueno, estos versículos 4 al 6 es en donde Juan está asegurando a sus lectores, ¿verdad? Pero lo que no sabía nuestro querido Juan es que nosotros también somos sus lectores, hermano, anímese, póngase ánimo y levántese y esfuércese y sea valiente, porque Jehová su Dios estará siempre, siempre a su lado y lo fortalecerá. Entonces, dice Juan que a sus lectores y a nosotros nos habla de la victoria sobre los falsos profetas y de sus amenazas, que la fuente de los espíritus determina, ojo, la fuente de los espíritus no solamente determina su confesión, sino también su poder. Entonces, los lectores, por ser hijos de Dios, tienen confianza en la victoria final. Entonces, el verbo que leemos y dice, ¿dónde lo tengo aquí?
Dice, habéis vencido en el versículo 4, chéquelo ahí en su Biblia. Ese verbo, eso de habéis vencido, está en un tiempo perfecto y asegura que los hijos de Dios, hermanos, han vencido a los espíritus del mundo y que seguimos siendo victoriosos sobre ellos. Hermano, tú y yo somos victoriosos sobre ellos. ¿Por qué? Pues porque somos hijos de Dios. La seguridad de la victoria reside en el hecho de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ese es tu consuelo, hermano. Algunos pueden seguir siendo engañados por falsos profetas que niegan que Jesús viniera en la carne, pero los amados de Juan, a los amados, a estos que se refiere Juan, nosotros, hermanos, nosotros sí podemos y debemos resistir esas enseñanzas. La victoria no es solamente una victoria personal, sino es una victoria de todos los que estamos aquí, todos los 89 que estamos en esta clase. Es una victoria para la iglesia. Que desenmascaremos, y no porque los exhibas y les pongas ahí un TikTok, ay, falso profeta, no, porque puedes ir en privado o puedes hacerlo, no, ¿sabes qué? Mira, esto pasa así, 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 esto no es por acá y eso es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque lo vimos en Juan, en el capítulo 4, es clarísimo. Hermano, te repito, se va a poner feo aquí adelante, en el versículo 8, ahí te encargo. Está feo el versículo, bueno, es la palabra de Dios, pero qué bueno que lo dice la palabra de Dios, para que luego al rato no nos anden imputando a nosotros una condenación, ¿no? Esto, hermanos, esto implica que la victoria final ha sido asegurada por la batalla contra el error que siempre está presente y por eso se necesita tener discernimiento. El mundo, ¿sabe qué está haciendo el mundo allá afuera? Aparte de estar embobados, bueno, no está mal el fútbol, algunos somos, yo no soy tan pambolero, pero bueno, hay mucha gente que sí es pambolera, bueno, digamos, bueno, topa con el fútbol, pero ¿sabes qué? Está sucediendo algo que jamás habíamos visto, el tema de las apuestas. Está contaminando, yo creo que la nueva pornografía que es ahora para todos, ¿verdad? Las apuestas, está lleno de apuestas, todo va en torno a las apuestas. Tenemos que tener discernimiento. El mundo está oyendo a esos falsos profetas. ¿Por qué, hermanos? Porque son del mundo. El que conoce a Dios oye a los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque discierne. ¿Por qué? Porque prueba, porque doquimazo. Entonces es de esta manera que puedo yo distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu del error, porque es el espíritu hablándote a tu espíritu. Y es ahí como dices, no, a ver, y perdón, maestro Alejandro, pero pues sí podremos aplicar ahí el famoso chale, a ver, espérate, ¿cómo está eso? Así no me cuadró, ¿no? Ahí está la revelación divina. Ahí está vivo, vigente, el mensaje claro que tienes en el versículo 24, parte B del capítulo 3. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y por el Espíritu que nos ha dado, tenemos discernimiento. Podemos probar. Segunda parte en que se divide este capítulo 4. Y tenemos que es la manifestación del amor perfecto. Dios es amor, mis amados hermanos. Va a ser una lectura un poquito larga. Ay, vamos a ver que nos alcance el tiempo. Y dice, vamos a leerlo. Dice, versículo 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Versículo 1 del capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces, hermanos, debemos entender la frase Dios es amor, que no significa que el amor sea Dios. Ojo, Dios es amor, no el amor es Dios. El amor es un atributo comunicable de Dios, como la justicia, como la bondad. Aquellos que conocen de verdad al Señor, compartimos ese atributo y nos encontramos con el amor perfecto y el carácter de Dios. Por tanto, si los creyentes poseen la vida de Dios y andan en la luz de Dios, pues tendremos que andar en justicia y en verdad. Y también poseen y manifiestan el amor divino, pues todo aquel que ama, ¿qué dice el versículo 7? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Y esto es debido a que son hijos de Dios. Y estos manifestarán la naturaleza divina y van a reflejar el amor de Dios que mora en nosotros a los demás. Todo aquel a quien Dios salvó tiene que seguir dando evidencia de esa realidad en el presente. Es por testimonio. Que se te vea lo cristiano, que no nada más lo digas. Aquel que posee la vida de Dios tiene la capacidad y la experiencia de amar. Versículo 11, fíjese cómo dice. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es un debemos, it's a must, dicen de donde vengo. Es a fuerza, no es opcional. Y por el contrario, el que no ama, ay, hermano, pues les digo que está fuerte el 8, ¿eh? Es contrario sensu, ¿verdad, Pastor Alejandro? Como dicen los abogados. Contrario sensu. ¿Qué dice? El que no ama, pues entonces no ha conocido a Dios. Está fuerte, ¿eh? Esto es sumamente delicado, hermanos. Yo conozco y seguramente usted conoce muchos que se dicen ser cristianos y viven amargados, siempre de malas. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué tienes, papá? Nada. Estoy enojado. ¿Por qué? Pues no sé. Cristianos de 15, 20, 30 años refunfuñando, quejándose de la gente siempre. Eso es vivir no amando al prójimo. Hermano, eso es, perdón, pero eso es vivir desobedeciendo abiertamente el versículo 7. Y les aplica, perdón, el versículo 8. Piénselo, hermano. Y por favor, no juzgue usted a quien conozca que está en ese supuesto, porque seguramente a veces hasta estamos durmiendo con el enemigo. Mire usted, los religiosos judíos, los escribas,
fariseos y los demás dirigentes de la época de Jesús, y los mismos maestros en la iglesia del tiempo de Juan, sabían mucho acerca de Dios, conocían la ley, pero en realidad no lo conocían. Mire, vamos rápido a primera Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. A la letra dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Qué tal? ¿Lo ve? Se desviaron de la fe. Dejaron de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Hebreos 11:6. La ausencia del amor de Dios en sus vidas revelaba entonces la condición no regenerada en que se encontraban. Hermanos míos, hermanas, por naturaleza, Dios es amor. Y por lo tanto, Él define al amor. El amor no lo define a Él. La gente impone, y esto es constante, impone sobre Dios un punto de vista humano del amor. Es que Diosito es amor, y si Diosito es bueno, ¿por qué castiga? Eso no, ese Dios yo no lo quiero. Hermanos, hoy día vivimos en una sociedad que ha humanizado a Dios, y eso no es correcto. Siguiente punto que abarca este capítulo es al respecto del amor perfecto y la venida de Cristo, y esto lo tenemos en los versículos 9 al 11. Y tenemos aquí, mis amados, que Jesucristo es la manifestación principal del amor de Dios. Él es el Hijo unigénito, único de Dios, que vino a la tierra en carne. Y aun que todos los creyentes somos hijos de Dios, Jesucristo, el Maestro, tiene una relación especial y única con el Padre, diferente a la de nosotros, porque Él es Cristo. Entonces, la encarnación que Cristo se hiciera fue la evidencia suprema de un amor divino que era y es soberano, y que además busca, Él es el que busca, Él es el que nos llamó. No fue que nosotros los creyentes hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y entonces envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por sus pecados y mis pecados. Y recordemos el término propiciación, se refiere al pago por el pecado. Mire, tenemos en Romanos 3:25, donde leemos que es clarísimo el plan de Dios por medio de Jesús. Ese lo dejo para que lo lea. Romanos 3:25. El profeta Isaías ya anunciaba el sacrificio propiciatorio de Jesús en Isaías 53, que es imprescindible que usted conozca Isaías 53. Y le dejo la lectura en el versículo 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6. Juan escribió en el versículo 9, en esto se mostró el amor perfecto de Dios para con nosotros. ¿Para quiénes? Para usted y para mí, los creyentes. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que los creyentes vivamos por quién, por Él. Hermanos santos, santas. Dios muestra lo que es por lo que hace. Mostró su amor para con nosotros. Y lo vemos en la obra redentora, en su obra redentora por medio de su Hijo, quien es la expiación, el sacrificio por nuestros pecados. Y cuando examinamos las palabras en este versículo, envió y unigénito, vemos otra vez la relación íntima entre el Padre y el Hijo que el autor nos mostró en un versículo, en el versículo más conocido de las Escrituras, que también nos dejó como legado, por supuesto, el Espíritu Santo en la pluma de Juan, en Juan 3:16. Jesús no llegó a ser hijo unigénito después de nacer como hombre. Jesús ya lo era antes de ser enviado. Jesús afirmó, Juan 10:30,
yo y el Padre somos uno mismo. Juan vuelve a insistir en que la teología está vacía si no resulta en una acción ética. Si se ha recibido el amor de Dios, no se puede menos que amar a otros. Y porque Dios actuó en amor, nosotros, hermanos, debemos obrar en amor. Vamos al versículo 12. La frase nadie ha visto a Dios jamás nos debe llamar la atención porque está enfatizando la naturaleza del Padre. Y es que nadie ha visto al Padre en toda su gloria celestial, a menos que sea, y es que es por el Hijo que lo vemos al Padre, pero por el Hijo encarnado. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Tenemos también una cita en Juan 6:46, que también alumbra ampliamente esto que les estoy diciendo. Entonces, Juan explica que los que conocen a Dios es por medio de Cristo y por medio de su amor tienen el privilegio de permanecer en Dios y Dios en ellos. Por lo que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Eso es maravilloso. Eso nos debe dar consuelo, hermanos, paz. Vamos al versículo 13. Quiere decir que la dádiva del Espíritu Santo confiere seguridad en cuanto a la permanencia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque pues, debe de ser que cada creyente debe afirmar esta verdad con su propio testimonio, en la manera en que nos conducimos. En los versículos 15 y 16, Juan subraya la importancia de confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que esta confesión debe brotar de un corazón sincero, acompañado con una entrega total de la vida a Cristo. Que la entrega incluye unión con Cristo, amor y servicio para con los hermanos y un testimonio sin mancha. Sí, por ahí de repente hay resbalones. ¿Quién no? Somos carne, pero ya no practicamos el pecado. Hermanos, esta confesión era necesaria para refutar la doctrina falsa de los gnósticos, de esos falsos profetas. Juan vuelve a insistir en la importancia de la permanencia de Dios en el creyente y del creyente en él. Y así como el mundo no aceptó a Jesús, pues hermanos, tampoco te acepta a ti, tampoco me acepta a mí. Recuerde que cuando usted predica, recuerde que cuando usted da testimonio, cuando evangeliza, está lanzando una semilla, es usted el sembrador, y esa semilla va a caer en cualquiera de estos 4 terrenos. Pero acuérdese que solamente en uno va a echar fruto, va a echar raíz. Entonces, ¿por qué se molesta y por qué se enoja que le testifica a la gente o a su familia y que no quieren? Pues porque son en estos 3 terrenos. Son del 75% que no van a querer. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que quieran. Tiene endurecido el corazón de ellos, hay que seguir orando por ellos. No se preocupe, la bronca no es contra usted. No lo tome tan personal, ¿verdad? Vamos al versículo 18, se refiere al presente y al futuro. Asegura que el amor perfecto echa fuera el temor que lleva consigo el castigo. Hermanos, el amor, esto es bien, bien importante. Déjenme, vamos a ver, lo vamos a leer. Fíjese. Dice, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿No se siente usted mal? Incluso después, cuando dice, es que no debería yo tener miedo, no debería yo tener temor, incluso temor a hasta presentar un devocional, temor a orar en público, pues tiene temor, tiene miedo porque tal vez no lo ha practicado, porque hay que ejercer los músculos. No es fácil. Entonces, aquí el Señor Juan, ¿verdad? Está asegurando que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Esfuérzate y sé valiente. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. El amor echa fuera el temor que lleva consigo el castigo. Esa es una palabra fuerte. El amor y el temor, el amor y el miedo son incompatibles porque no pueden coexistir, hermanos.
De verdad es fuerte esto que estamos estudiando. No puede ser tomado a la ligera. Tiene que ver mucho con nuestra salvación. El amor mutuo entre el creyente y Dios da esa confianza al creyente, a usted y a mí. ¿Y sabes qué hace? Echa fuera el temor. Y ahora le echas para adelante. Y para atrás ni para agarrar impulso. Porque el amor borra el temor. El fruto del amor de Dios se expresa en amor al prójimo. Por eso no amas a la gente, porque tienes miedo a que te rechacen. Ama a Dios y Él te va a poner eso, ya te lo dio el Espíritu. Dios tomó la iniciativa, Jesús lo hizo en la cruz. Porque al responder al amor de Dios, ¿qué hace el creyente cuando responde al amor de Dios? Ama al prójimo. El temor tiene que ver con el castigo, tanto en la vida presente como en la venidera. La frase, el que teme, en este versículo 18, describe a la persona que está constantemente atormentada por el miedo. Tengo aquí un comentario de Edward A. McDowell que dice, y cito, que el punto de vista de Juan en cuanto al amor y el temor está psicológicamente acertado. Que el temor paraliza y debilita las fuerzas humanas, porque separa a los individuos, creando una atmósfera de sospecha y violencia que incluso llega hasta causar enfermedades mentales. ¿No les ha pasado eso? ¿O conoces a alguien que le ha pasado eso? El amor promueve respetos en comparación, promueve aceptación, ayudando a vivir pacíficamente. El amor madura a las personas, mientras que el temor impide el crecimiento. El amor no ha sido perfeccionado hasta que no se haya echado fuera el temor. Fin de la cita. Hermanos, nosotros amamos porque Él nos amó primero, versículo 19, ¿no? Con lo que nos muestra que nuestra capacidad para amar tiene su fuente en el amor de Dios. Dios es el autor del amor, porque Él es amor. A causa de su gran amor, envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Y así lo vimos ahorita apenas en el versículo 10. Y finalmente, los versículos. ¿Puedo terminar, Pastor Ale? Ya son las 9. Gracias. 21, versículos 20, 21. Hermano, el amor es incompatible con el odio. O sea, debemos tener en cuenta que Juan siempre une la teoría con la práctica. ¿No te ha sucedido que empiezas a practicar la palabra de Dios y te empieza a cambiar el rumbo de tu vida? La evidencia del amor de Dios es la expresión del amor hacia otros. O sea, yo de verdad recuerdo gente a quien en la vida yo pensé alguna vez sentir un sentimiento, al menos, mira, no de amor, sino dejar de odiarlos y dejar de desearles que le den un levantón. En serio. La gente que me hizo la vida imposible. ¿Y sabes qué? Ahora hasta, no te voy a decir que voy y le llevo mañanitas o le mando rosas en su cumpleaños, ¿verdad? Pero he empezado a notar que, ¿sabes qué? Ya no siento eso que sentía antes. Es inconcebible que el que ame a Dios odie a su hermano. Examínese, hermano, si usted tiene una bronca por ahí. Juan usa un lenguaje muy fuerte, diciendo que miente. Órale, qué bueno que lo dijo Juan, porque si no dirían, ay, no, pues este nuevo maestro es bien quién sabe cómo, ¿no? No, es Dios, es Juan que dice, el que dice que ama a Dios y odia a su hermano, es que yo amo a Dios y odia al hermano, es un mentiroso. Y es que es bien fácil fingir que se ama a Dios, santo, santo, y voy a la iglesia y ayudo ahí en los ministerios. Pues sí, porque no se te ve en lo oculto. Juan dice que se debe probar el amor por medio de la conducta hacia el hermano. Y tiene que ser esto de una manera visible, hermano, de una manera palpable. Jesús nos enseñó que el amor por Dios, el amor por el prójimo son inseparables, que es imprescindible que un hijo de Dios exprese su amor por el Padre en sus acciones hacia los hermanos. El amor es más que una emoción.
No es como esa canción, ¿no? No, el amor no es esa emoción a la cual le damos una expresión de vez en cuando, ¿no? Y ahora todo el mundo, todo lo ama, ¿no? Ay, salió por ahí algo, ay, lo amé, todo lo amas. No, se ha prostituido el poder de la palabra del amor. Y esto es un requisito dado por Dios. Es un requisito que debe estar presente en todo tiempo, en tu vida. Fíjese, Juan explica quién es nuestro hermano. Nos presenta la verdad, que es un hermano. ¿Quién es? Pues es un hijo de Dios. Es alguien que cree que Jesús es el Cristo. Ahí lo tienes. Por eso que el Espíritu te vaya hablando y el que tenga oídos que oiga. ¿A quién nos está diciendo que amemos? ¿Verdad? Podría haber 1001 preguntas sobre este tema, hermanos, pero tienes toda una vida para discernirlo, pero sobre todo para empezarlo a practicar. Dice que los que aman al Padre, pues también a los hijos de Dios. Creer que Jesús es el Cristo es aceptar que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. El creer hace posible el nuevo nacimiento. Somos engendrados de Dios. Así llegamos a ser hijos de Dios y por eso debemos amar a nuestro Padre y a nuestros hermanos, al que nos engendró y a los que también fueron engendrados por él. Conclusión, y cerramos. Entonces, este capítulo, como toda la primera carta de Juan, no es como las demás cartas del Nuevo Testamento, hermanos, que están dirigidas a ciertas y determinadas iglesias o personas, individuos. Este capítulo parece más un sermón de un predicador. Y este predicador ve el mundo de una forma clara. ¿Las personas aman o no aman? ¿Las personas se aman o no se aman? ¿Aman o no aman a Dios? ¿Creen a espíritus de cualquier espíritu? Entonces no los distinguen, porque hay muchos falsos profetas. Es un tipo de lenguaje como blanco y negro, ¿es o no es, no? Es parecido a lo que encuentras el lenguaje en los libros sapiensales, ¿no? Como es el caso de los proverbios. Y de la igual manera que en los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, esta primera carta de Juan habla de cómo deben vivir las personas. Hermanos, si alguien conoce a Jesús, debe vivir en la forma que Dios lo desea, y es amando a los demás. Por eso el autor en este capítulo 4 nos recalca que si nosotros somos de Dios, entonces mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios es amor y que nadie puede llamar a un extraño padre. Y debido a que Dios es luz, no podemos caminar en la oscuridad. Y debido a que Dios es nuestro Padre, no podemos vivir como si no fuéramos sus hijos. Hermanos, estas son ideas que todos pueden comprender, pero que debemos llevar sí o sí, llevar por obra, porque si no es letra muerta en la cabeza. ¿Sabes? Es letra que tal vez tú ya sabías, pero que a la larga se va a podrir, o que ya se está pudriendo en ti, y que tal vez hoy te querías apartar del camino, y que mucha gente ya lo hizo. Por eso se aparta, porque se pudre esa letra que no se lleva por obra. Y por último, Juan desea, inspirado por el Espíritu Santo, asegurarte que sepan que han recibido la enseñanza verdadera, sus amados, nosotros los amados. La misma enseñanza que ha sido entregada desde el inicio de la iglesia, hermanos. Porque cualquier otra enseñanza carece de realidad y de verdad, si no es que viene de este santo libro. Bendito libro, nuestra herencia incorrumpible. Por lo que este capítulo básicamente lo que enseña es que Dios es nuestro Padre y que debemos vivir como sus hijos. Muchas gracias por su atención. Le regreso el micrófono, Pastor Alejandro. Gracias. Gracias, Héctor. Pues estamos pues, agradecidos con el Señor por tu vida, y esta lección sin duda pues marca a muchos en nuestros corazones, y creemos que
este amor con el que Dios nos ha amado es un fruto del Espíritu Santo en el cual tenemos que mantenernos en sus caminos para que se manifieste, y creemos pues que esta obra seguirá adelante porque esta es su promesa, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Así que un abrazo cariñoso, Héctor, pues seguimos pues en